Buenas tardes, señores estudiantes. Partimos nosotros del derecho tributario y nosotros cuando hablamos del derecho tributario tenemos que hablar necesariamente cuáles son los elementos que rigen una relación de ámbito tributario. Es por eso que en esta clase vamos a hablar de los elementos de los cuales se compone la relación jurídico-tributaria. Partimos de un concepto básico, ¿qué es el derecho tributario? Teniendo en cuenta que los derechos o la creación de las normas jurídicas nacen o se generan a partir de las necesidades, tenemos que en la realidad el derecho tributario es un conjunto de normas de derecho público que regulan las relaciones existentes entre el Estado y a través de las distintas administraciones tributarias con los contribuyentes. ¿Sí? Por un lado. Por otro lado, cuando hablamos nosotros de esta relación y hablamos del derecho tributario, vamos a hablar necesariamente de una obligación que nace. Y en este punto tenemos en el Código Tributario el concepto que nos da de obligación tributaria. ¿Qué refiere? Es el vínculo jurídico personal existente entre el Estado a través de las entidades acreedoras del tributo y los contribuyentes o responsables de aquellos. ¿Por qué hablamos nosotros de un vínculo jurídico personal? Porque la relación se da directamente entre el Estado a través de las distintas administraciones tributarias con los contribuyentes. Responden de manera directa por los tributos que se generen en favor del Estado. Esto una vez que se ha cumplido, se ha verificado el hecho generador del tributo que se encuentra previsto en la ley. Ahora bien, partiendo de estos conceptos básicos, los elementos que configuran esta relación son cuatro. Un elemento objetivo, subjetivo, un hecho imponible y la base imponible. Cada uno de estos elementos van a configurar el nacimiento y la exigibilidad de una obligación tributaria. Iniciamos con el primer elemento, un elemento objetivo. Cuando nosotros hablamos de objetivo, vamos a ver cuál es el objeto de la relación jurídica. Y vemos que el objeto es la prestación económica que se da a través de los tributos. Consecuentemente, la generación de tributos se genera por la existencia de la relación. Y estos tributos, hablando de manera genérica, se constituyen ¿en qué? Se constituyen en la carga impositiva que exige el Estado a los contribuyentes para prestar servicios públicos. Esta carga impositiva naturalmente tiene la característica de ser unilateral y sobre todo puede ser ejercida a través de la vía coercitiva. Los tributos a su vez se distinguen o se subclasifican en impuestos, tasas y contribuciones especiales. Dependiendo la administración tributaria de la cual se trate, será el tributo que lo administre. Partimos del primero, los impuestos. Los impuestos están generados o son recaudados a través de la Administración Tributaria Central. Esto es, a través del Servicio de Rentas Internas o a través de Aduanas del Ecuador. Cuando vamos nosotros a otra administración tributaria, la seccional, aquí se generan las tasas y las contribuciones especiales, es decir, esta administración va a recaudar tasas y contribuciones especiales. ¿Qué es un impuesto? ¿Qué es una tasa? ¿Qué es una contribución? Si nosotros hablamos de los tributos de manera general y la clasificación de los tributos de manera específica, decimos que en tributo es esta carga impositiva de naturaleza pecuniaria que es exigida de manera unilateral por el Estado en base a su poder de imperio. ¿Sí? Exigido coercitivamente, exigido unilateralmente y que está orientado o destinado a prestar servicios públicos, a satisfacer las necesidades públicas. Y de esta generalidad nacen cada uno de los tributos. El impuesto es el monto que se debe pagar ya con ocasión del cumplimiento del hecho generador. ¿Y qué entendemos por hecho generador? El hecho generador es ese supuesto fáctico que está contemplado en la norma para que dé nacimiento a la obligación tributaria. Y cuando hablamos nosotros que una vez cumplido el hecho generador, este va a agravar manifestaciones de riqueza, ya sean inmediatas o inmediatas. La producción, distribución y consumo de bienes y servicios, así como los actos de liberalidad, los actos libres y voluntarios, también se encuentran gravados con impuestos. El segundo tipo de tributo, las tasas, que está administrado por los GATS, los entes seccionales, ya sea este provincial o ya sea este cantonal, prefectura o municipio, tasas y contribuciones especiales. Cuando partimos del concepto de tasa, una tasa es precisamente el valor que se paga por la prestación y uso del servicio público. Es decir, la tasa está orientada precisamente a prestar un servicio público, pero la contraprestación se da a través del uso. ¿Qué implica? Si no hay el uso del servicio público, simplemente no se va a generar el pago de una tasa.
y las contribuciones especiales. Estas las dividimos en dos: contribución especial de mejoras y contribución especial de gasto. La contribución especial está ligada o está orientada a la ejecución de la obra pública, a la actividad administrativa del Estado. Porque en la ejecución de la obra pública no busca prestar un servicio de manera independiente o orientada a esa persona en particular, sino la obra pública se la hace de manera general. Y esa es una de las características de los tributos, la generalidad en la imposición de los tributos. Y esta contribución y esta prestación de servicio va a generar un beneficio indirecto que se va a ver traducido en el incremento de la plusvalía de los bienes que se encuentren en el paso de la obra pública. Decíamos que las contribuciones especiales se subclasifican en dos: mejoras y gastos. Cuando hablamos de mejoras, implica que esta obra pública va a generar una mejora al bien y por ende va a incrementarse la plusvalía del bien. Y cuando hablamos de una contribución especial de gasto es todo lo contrario, que implica que por la prestación y uso del servicio público el precio se va a incrementar. ¿Por qué? Porque va a generar mayores costos el llevar la obra pública, el llevar el servicio público para prestarlo a unas personas o a los contribuyentes o usuarios para que se beneficien de este servicio público. Esto va a ser ocasionando que se incremente el costo de la prestación del servicio público. Partiendo del primer punto, un elemento objetivo, el objeto. Segundo punto, el elemento subjetivo. Cuando hablamos nosotros del elemento subjetivo, nos vamos a referir a los sujetos que están orientados en esta relación, las personas que están vinculadas por esta relación tributaria. Y tenemos que son dos: el sujeto activo, que está constituido siempre por el Estado, y tenemos la regulación contemplada en el artículo 23 del Código Tributario. ¿Quién es este? Es el ente acreedor del tributo. Siempre va a ser el Estado que va a administrarlo, a recaudarlo a través de las distintas administraciones tributarias, sea esta central, seccional o la administración de excepción. Y el sujeto pasivo. El sujeto pasivo es sobre quien recae el tributo, el contribuyente. El contribuyente a su vez se subclasifica en dos: en obligado directo y responsable de obligación tributaria. Cuando nosotros hablamos del obligado directo, nos referimos a la persona que de manera directa o en quien de manera directa recae la obligación de pagar el tributo. Un ejemplo muy claro: el pago del impuesto a la renta. Sobre los ingresos de la persona se genera el pago del tributo. Y el responsable. La definición que nos da el Código Tributario refiere que el responsable es quien, sin ser obligado directo, por mandato legal, en razón de su ocupación u oficio, se ve en la obligación de responder por tributos ajenos. Y en esta virtud, los responsables también tienen una subclasificación. Hay distintos tipos de responsables. Tenemos el responsable como adquirente sucesor, agente de retención, agente de percepción, sustituto y el de representación. En el primer punto, cuando nosotros hablamos de un responsable por representación, nos referimos a quien representa a otra persona. Ejemplo claro: una persona jurídica que por sí mismo no puede ejercer sus derechos, sino que depende de una tercera persona, una persona natural. Y aquí tenemos los gerentes responsables, administradores, gerentes de banco, etcétera, quienes representan, los representantes de una herencia, etcétera. El adquirente sucesor es aquel que adquiere, ya sea en su subclasificación, adquirente de bienes muebles, adquirente de bienes inmuebles, adquirente de negocios, ¿sí?, adquirente también por absorción, fusión o cualquier otro tipo de figura societaria en la cual sociedades se unan o se junten para formar una sola, ¿sí?, también son responsables de los tributos que se generan. El agente de retención, en razón de su ocupación, de su oficio, se ve obligado por mandato legal a retener los tributos que le corresponden al Estado. ¿Qué implica? Que en el evento de que una persona, en razón de su ocupación, el cargo que ocupa sea el de pagar cierta cantidad de dinero, como en el ejemplo de una relación de dependencia, quien debe pagar es el financiero o el Departamento de Recursos Humanos, debe pagar la remuneración. Este va a cancelar sí su remuneración, pero como es agente de retención por mandato legal, tiene la obligación de retener los valores que se generen por concepto de los impuestos. El primer impuesto que debe retener es
las aportaciones al Seguro Social. Y en el evento que se genere también impuesto a la renta, también tendrá la obligación de retener esos valores y luego traspasarlos o entregarlos al Estado. El agente de percepción. De manera distinta al agente de retención, este ya no retiene, este percibe, da cobrando. Implica que la persona que se encuentre en situación de percibir, de recibir dineros, o en razón de su ocupación o oficio, de la misma manera va a tener que recibir el dinero que corresponde al pago de tributos para el Estado. Un ejemplo muy claro es los comerciantes. Cuando una persona, un contribuyente, se acerca a un negocio, adquiere un producto, lo primero que paga es el precio del producto y a este le va a agregar el impuesto que genera ese producto. Puede ser el IVA, puede ser el ICE. ¿Sí? El agente de percepción lo que hace es recibir, da cobrando los valores que le corresponde al Estado y luego los entrega. ¿Sí? Y el sustituto, aquella persona que tome el lugar del obligado directo. Y en esta situación tenemos los sujetos. Cuando partimos de los elementos también vamos a hablar del hecho imponible y de la base imponible. Cuando hablamos del hecho imponible hablamos del hecho generador. El artículo 16 del Código establece: el hecho generador se entiende por hecho generador el presupuesto establecido en la ley para configurar cada tributo. Y si nos vamos un poco más allá sobre este concepto, partiremos de que el hecho generador implica ese supuesto fáctico que el legislador ha contemplado en la norma para que una vez que la capacidad contributiva y las manifestaciones de riqueza que generen o que demuestren los contribuyentes encajen en ese supuesto fáctico, en lo que manda la norma, para que dé nacimiento a una obligación tributaria. Pero tenemos que distinguir dos momentos. El nacimiento de la obligación es uno y la exigibilidad es otro. Hay dos supuestos. Uno, la generación del tributo puede nacer en un momento dado y ser exigible ese mismo momento. Pero también puede ser que nazca en un momento dado, pero sea exigible en otro momento tributario. Ejemplo muy claro de que nace y es exigible el impuesto al valor agregado, porque el momento en que el impuesto al valor agregado grava las transferencias de dominio, el supuesto fáctico es ese: se transfiere el dominio, se paga el valor y se genera el impuesto, consecuentemente es exigible ese momento. Pero cuando es exigible ese momento y posterior la exigibilidad, el nacimiento, hablamos del ejemplo claro del impuesto a la renta. Porque el impuesto a la renta grava los ingresos que tiene un contribuyente en un periodo fiscal, que se encuentra comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Puede iniciar una actividad económica en cualquier fecha del año, pero siempre va a cerrar un periodo fiscal el 31 de diciembre. Consecuentemente, todos los ingresos que tenga un contribuyente, una persona, en ese periodo va a generar un impuesto a la renta. Pero genera el 31 de diciembre, mas no es exigible inmediatamente, sino que este es exigible en fecha posterior, dependiendo si es persona natural o persona jurídica, será en el mes de marzo, será en el mes de abril y dependiendo también de su noveno dígito de RUT. Entonces vemos estas dos opciones: que nazca y sea exigible en el mismo momento, o que nazca en un momento y su exigibilidad sea posterior. Y el último elemento, la base imponible. Cuando hablamos nosotros de la base imponible, nos vamos a referir necesariamente al monto sobre el cual se va a pagar el tributo. ¿Qué implica? Sobre un monto determinado que va a generar el ingreso, la manifestación de riqueza, va a ser el porcentaje del tributo que se debe cubrir conforme lo que contempla la norma. Bien, pero si nosotros hablamos de los elementos de la relación objetivo, subjetivo, hecho imponible y base imponible, no podemos dejar de lado también de hablar de dos elementos fundamentales. Uno, tiempo y espacio. ¿Qué implica el tiempo? El artículo 11 nos da un claro ejemplo: la vigencia de la ley. Y establece: las leyes tributarias, sus reglamentos y las circulares de carácter general regirán a partir de su publicación en el registro oficial, salvo que se establezcan fechas de vigencia posteriores a la misma. Y en este punto nos referiremos a la vigencia de la norma. En el Código Civil está muy claro, artículos 5, 6, 7 y 13, que refiere que la norma o la ley entrará en vigencia una vez que es promulgada y publicada en el registro oficial, y su vigencia será la fecha de publicación en el registro oficial. La exigibilidad, en cambio, puede ser de manera simultánea una vez que entre en vigencia y es publicada, o de manera sucesiva, cuando en la propia norma se establece fechas distintas para su
exigibilidad para su entrada en vigencia. En ámbito tributario los casos son similares que en otras materias. Si nosotros decimos cuando hablamos del impuesto a la renta, nos referimos a que la vigencia es una, sí, cuando se publica en el registro oficial, pero su exigibilidad es otra, porque va a regir el periodo fiscal. No se puede generar una norma tributaria que rija un impuesto a la renta que cambie las condiciones de manera inmediata, sino que su vigencia será posterior para el siguiente periodo fiscal. ¿Por qué? Porque las reglas de juego o la normativa relativa al impuesto a la renta de ese periodo ya se encuentran dadas. Hacer lo contrario sería violar el principio de seguridad jurídica. Bien. Y el último, el espacio. Cuando nosotros hablamos de espacio, vamos a ver el ámbito territorial donde va a regir la norma tributaria. Y esto es lo que decíamos, depende de la administración tributaria, depende del tributo y el tipo de tributo. Cuando nosotros hablamos ámbito territorial, decimos dentro de todo el territorio ecuatoriano, sí, efectivamente. Pero cuando es un tributo que está regido o está orientado a ser recaudado por la Administración Tributaria Central, vamos a hablar que rige en todo el territorio ecuatoriano. Claro ejemplo, el impuesto a la renta, claro ejemplo, el IVA, claro ejemplo, el ICE, claro ejemplo, impuesto a la salida de divisas, entre otros. Pero tenemos otros espacios o ámbitos territoriales como los seccionales, donde se encuentran regulados por el COTAD, y los entes administradores y recaudadores del tributo son los GATS, prefectura y municipios. Estos tributos van a regir dentro de la circunscripción territorial que corresponde, ya sea dentro de la provincia o ya sea dentro del cantón, ¿sí? Las tasas y contribuciones especiales, cuando nosotros hablamos del espacio o el ámbito territorial donde va a regir el tributo. En este punto, cuando nosotros hablamos de ámbito territorial, cuando hablamos de tiempo, cuando hablamos de sujetos, hablamos de un punto clave, la seguridad jurídica. ¿Qué implica la seguridad jurídica? La Constitución de la República claramente establece que la seguridad jurídica, primero, el respeto a la Constitución. La seguridad jurídica comprende el respeto a la Constitución y la existencia de normas públicas, previas, claras y aplicadas por autoridad competente. Si nosotros hablamos del concepto de seguridad jurídica y hablando primero de respeto a la Constitución, nos referimos al orden jerárquico de la norma. Cuando hablamos del orden jerárquico de la norma, vamos a hablar precisamente que hay un orden y en cuya cúspide la norma suprema es la Constitución, y de la Constitución nacen todas las otras normas. Hablamos de los principios constitucionales que rigen el ámbito tributario, en base al cual todas las demás normas de ámbito tributario van a estar reguladas por estos principios y no pueden contradecir tanto por el fondo cuanto por la forma, la existencia o el respeto a la Constitución. La existencia de normas previas, y las normas previas implica precisamente el principio de legalidad. No hay un tributo, no puede ser exigido un tributo sin ley previa, sin ley que previamente lo establezca. Y en este punto nos referiremos al principio de certidumbre. ¿Por qué? Porque en la ley se establecen todas las condiciones necesarias para el nacimiento y para la exigibilidad de la obligación tributaria. ¿Qué implica esto? La certeza de quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo, qué tipo de tributo, cuál es el hecho generador, cuál es la base imponible. La certeza absoluta respecto a la obligación tributaria. Y el punto clave, el cumplimiento de esta obligación. ¿Y qué es lo que pasa cuando no hay cumplimiento? Las consecuencias derivadas de un incumplimiento. La certidumbre, ¿sí? Norma previa, clara, la certeza en cuanto a la relación y las condiciones de red. Y aplicadas por autoridad competente. ¿Por qué? Porque los procedimientos también son propios de la administración tributaria y también del órgano jurisdiccional. Cuando las personas, activo o pasivo de una relación tributaria, tienen derechos y obligaciones, al incumplimiento de estos derechos o de estas obligaciones van a generar unas infracciones tributarias que van a estar contempladas con sanciones. Consecuentemente, estas sanciones deben estar regidas por un procedimiento previamente establecido y aplicado por la autoridad competente. Y esta competencia nace de la ley. Primer punto. Y cuando hablamos nosotros de tributos, no es menos cierto. Debemos hablar fundamentalmente de la potestad tributaria. ¿Qué es la potestad tributaria? Cuando hablamos de potestad es la facultad de crear los tributos. Y esto está contemplado en el artículo 301 de la Constitución. El 301 manda solo por iniciativa de la función ejecutiva. Consecuentemente, la potestad o la facultad para presentar proyectos de ley en materia económica, en materia tributaria, le compete al Ejecutivo. En el ámbito nacional, presidente de la República. En el ámbito seccional, dependiendo al GAT,
si es provincial o si es cantonal. En este caso sería al prefecto o al alcalde. Solo por iniciativa de la función ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea se puede crear, modificar o extinguir tributos. Entonces, el elemento fundamental: 1. La potestad del Ejecutivo. 2. No olvidarse nunca, cuando hablamos de ámbito tributario, todo lo que tenga que ver con tributos se hace por ley. Creamos tributos, modificamos tributos, extinguimos tributos, creamos exenciones o exoneraciones tributarias solo por ley. No hay otra forma de crear alguna situación referente al ámbito tributario, solo mediante la creación de una norma. Y esto se encuentra contemplado dentro de la misma Constitución de la República 121 y 132, que establece: 1. Las funciones del Poder Legislativo, y establece: se necesita de la creación de una ley para crear, modificar o extinguir tributos. En consecuencia, quien presente el proyecto en materia económica tributaria es solamente el Ejecutivo y se aprueba mediante un procedimiento legislativo en la Asamblea Nacional o en los órganos legislativos seccionales. Y por último, cuando nosotros hablamos de ámbito tributario, lo que decíamos, todas las normas tributarias deben estar encajadas dentro de una norma suprema. El artículo 300 de la Constitución de la República refiere: el ámbito tributario se va a regir por los siguientes principios. ¿Qué es un principio de orden constitucional? Es un mandato de optimización. Y cuando nosotros hablamos de un mandato de optimización, estamos estableciendo que son las normas de conducta que deben regir o de las cuales el legislador debe tomar en cuenta para crear las normas tributarias. De este mandato, de este camino a seguir, no puede salirse, porque las normas tributarias serían o ineficaces o inaplicables, irían en contra de la norma constitucional, tanto por el fondo o como por la forma. Consecuentemente, el artículo 300 contempla los principios constitucionales en los cuales va a regir el ámbito tributario y mediante los cuales se va a crear la normativa tributaria. Partiendo del primero, generalidad. El principio de generalidad implica que las normas tributarias son generales, abstractas, no miran a persona específica. No se pueden crear tributos orientadas a una persona o un grupo en específico en perjuicio de otro. Las normas son generales y abstractas, generales para todos. Y con esto vamos a ligar con el principio de igualdad que se encuentra contemplado en el artículo 11 de la Constitución. El principio de igualdad implica que todos somos iguales ante la ley, tenemos los mismos derechos y oportunidades. Y si nosotros hablamos de la generalidad y la igualdad en los tributos, decimos: todos somos iguales ante la ley, por ende todos somos iguales ante los tributos. Consecuentemente, todos vamos a pagar tributos en igualdad de condiciones. Pero esta igualdad de condiciones no significa necesariamente que todos van a pagar la misma cantidad. No, la igualdad de condiciones implica la equidad en el pago tributario. Y la equidad es la justicia tributaria. ¿Por qué? Porque la equidad implica la igualdad, pero del caso concreto. ¿Qué es el caso concreto en materia tributaria? La capacidad contributiva. Todos pagamos tributos en igualdad de condiciones, pero depende de nuestra capacidad contributiva, que implica que es la aptitud económica de cada persona para contribuir al gasto público. Primer principio, la capacidad contributiva. Segundo principio del ámbito tributario, el artículo 300, la irretroactividad de la norma. Cuando nosotros hablamos de la irretroactividad de la norma, nos referimos, por regla general, toda norma, el momento que es promulgada y publicada, rige a partir de su publicación en el registro oficial de aquí para adelante, no para atrás. Las normas no tienen efecto retroactivo, salvo excepciones, como por ejemplo la disposición contemplada en la Constitución de la República en el artículo 76, número 5. El principio de favorabilidad. Cuando dos normas que regulan la misma situación jurídica, pero que contengan situaciones o sanciones diferentes, se aplicará la menos rigurosa, aunque su publicación sea posterior. Entonces, partimos de dos situaciones. Uno, que sea norma de derecho público, como es el caso del derecho tributario, y segundo, que contenga sanciones, cuando hablamos nosotros de sanciones derivadas del cometimiento de infracciones tributarias. Si la norma posterior contiene una sanción más favorable, sí se puede solicitar la retroactividad en cuanto a la aplicación de la sanción, es decir, sí va a regular una situación jurídica pasada, pero hablamos de situación jurídica pasada. La norma tributaria, en este caso, sí puede regular una situación jurídica pasada, pero jamás puede regular una capacidad contributiva pasada. ¿Por qué? Porque la capacidad contributiva deriva del pago y del cumplimiento de obligaciones tributarias.
Y la obligación tributaria no es una sanción, no implica una infracción, es una obligación de pago. Consecuentemente, la norma tributaria sí puede ser aplicada retroactivamente cuando contiene sanciones, mas no cuando contiene obligaciones tributarias. Otro principio, partimos de la simplicidad administrativa ligada con la suficiencia recaudatoria. ¿Qué implica la suficiencia recaudatoria? Que la administración va a recaudar lo suficiente, lo que es necesario para cumplir con los objetivos de la administración tributaria ligada con la simplicidad, que implica que la administración para recaudar lo suficiente va a tener que regular internamente para que los trámites sean más simples. Simplicidad administrativa, ya no más cargas o trabas burocráticas, sino que todas sean simples, todas las actividades, todos los procedimientos sean simples, como por ejemplo el ingreso a la página de la institución, los reclamos que se atienden a través de la página web, las declaraciones y los pagos a través de la página web. Son trámites que se han hecho más simples y por ende sería más factible que los contribuyentes acudan a la administración tributaria, sean parte de la administración tributaria, contrario a que los trámites sean más burocráticos y más trabas que contengan. Entonces, partiendo de ese principio. Otro de los principios, la eficiencia en cuanto al pago de los tributos. Hablamos de la eficiencia, que cuando la administración tributaria es eficiente, cuando es capaz de generar mayores ingresos al menor costo. Consecuentemente, es eficiente en el ámbito económico, social. Económico, cuando recauda más, gasta menos. Y social, asimismo, recauda más, pero no solamente se beneficia a la administración, sino también se beneficia el contribuyente. ¿Por qué? Porque al hacerle los trámites simples, el contribuyente de la misma manera va a cancelar menos por el trámite, más genera el pago de los tributos. En esa situación tenemos que los principios constitucionales, al ser los mandatos de optimización, al ser el camino que debe seguir el legislador para crear los tributos, tienen que estar contemplados dentro de la norma. Principio de legalidad, principio de reserva de ley, la creación de la norma tributaria para crear, modificar, extinguir tributos. Nada tributario o nada que refiera al ámbito tributario se puede hacer sin una norma. Y esta norma tiene que contemplar la capacidad contributiva de las personas. ¿Qué implica? Aptitud económica para contribuir al gasto público. Quien gana más, pagará más. Quien gana menos, pagará menos. Pero todos deben pagar tributos. Este es el objetivo del Estado, propender a una cultura tributaria, crear mayor cantidad de contribuyentes para que el ingreso sea susceptible de generar y de cubrir las necesidades y los gastos públicos. Gracias, señores estudiantes. Con esto damos por concluido.